Hola, hola, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. El día de hoy yo estoy muy emocionada porque hablaremos sobre un análisis psicoanalítico del Lex Luthor en la nueva película de Superman. Así que quédate porque esto se va a poner muy bueno. Es una sección que de repente olvido, no porque no quiera hacerles videos sobre esto, sino porque tiene un poco más de dedicación y más de detalle y además, uy, es que estos personajes de repente tienen como cierta visión parecida, por lo tanto no quería ser repetitiva. Sin embargo, cuando fui a ver Superman, ay no, pues qué les digo, que me encantó el Lex Luthor que vimos en pantalla y que además, pues la propuesta de ver a este Lex Luthor malo, despiadado, sin corazón y que pues se llevó a un perrito contra su voluntad. Me gusta bastante pensar que este villano tiene muchísimo de donde sacar análisis. Así que hablemos de este Lex Luthor con lo que vimos. Sé y entiendo que Lex Luthor es un personaje con mucho bagaje, es decir, tenemos muchísimo en cuanto a historias de series, de cómics, de caricaturas y definitivamente lo hemos visto en historias muy interesantes, muy profundas y conocer sobre él, pues es bastante amplio. Así que aquí hablaremos específicamente del Lex Luthor de la película de este 2025, donde no indagaremos tanto, sino solamente lo que la película nos está arrojando. Dicho esto, vamos a hablar de su narcisismo. Miren, es una palabra que se pone de moda, que se puso de moda y tú dices, ah, sí, yo tengo un exnovio así, narcisista. Te tengo una noticia que tal vez no sea muy buena para ti, que andas siempre diciendo que tu exnovio es el narcisista. Pero según Freud, que es el padre del psicoanálisis, ha propuesto o propuso en su tiempo que todos somos narcisistas. ¿A qué nos referimos con el narcisismo? Bueno, pues es esta posición de sentirnos el centro del universo, aquel que merece el cariño, la atención y todo el foco de atención en la familia, con mamá y demás. ¿Por qué creen que el bebé llora? Porque es para decirle, hey, acá, atiéndeme por favor. Entonces, es muy importante saber que todos tenemos este narcisismo, un narcisismo primario, ya que sin él no podríamos sobrevivir. Y es que justamente si yo pensara antes, necesito comer uno, pero primero necesita comer mi mamá. No, mejor que coma primero mi mamá. Si así pensara el bebé, pues tal vez no sea como tan, pues bueno, para mí mismo, ¿cierto? Entonces, una vez dicho esto, cuando vamos creciendo tenemos el narcisismo secundario, que es justamente ya una preocupación más consciente y más equilibrada por los demás. Entonces, cuando hablamos del narcisismo, es la preocupación de mí mismo, el verme a mí como el centro de atención, y cuando esto no se trabaja o los padres no tienen una dedicación hacia los hijos con respecto a ver hijo, a ver Josecito, tú no siempre vas a ser el número uno. Eres importante, obviamente como niño, mereces que te cuidemos, que te atendamos, pero no siempre vas a poder estar en el número uno. Sí como prioridad, pero no siempre en el número uno. ¿Por qué? Porque muchas veces mamá tendrá que ir a trabajar, porque mamá tendrá que bañarse, porque mamá estará ocupada y no podrá atenderte. Por lo tanto, este tipo de explicaciones va a hacer entender un poco más a la persona que esté escuchando, al niño que esté escuchando, que no siempre será el número uno y que de vez en cuando tendrá que ser tolerante a la frustración de no poder ser este número uno. Siendo así que Lex Luthor es un narcisista
como un narcisismo enfermo, es decir, que no aprendió que él no siempre es el centro del universo. Se seguirá viendo como el foco de atención y Superman es quien atenta contra eso, atenta contra la seguridad de ser visto, atenta contra que él quiere ser alabado, reconocido y que todos tengan su atención hacia él. Si se dan cuenta, en la película vemos varias escenas donde él trata de volverse justamente quien manda, a quien le están preguntando constantemente, Señor, ¿y ahora qué hacemos? El sentirse ese centro, el sentir que él está al mando, alimenta ese narcisismo. Hay una escena donde él se enoja y tira una taza con lápices y de repente les dice, alcen eso. Entonces alzan y vuelve a tirarlo, o sea, a pesar de que es como, ya no estás haciendo el berrinche, pero es como justamente para mantenerse como a su psique, tratando de mantenerse cuerdo, de no salirse de sus casillas o tal vez no volverse loco, más bien como esta sensación de necesito seguir demostrando que yo soy el centro de atención, que me están atendiendo a mí y que me están viendo los demás única y exclusivamente a mí. Este tipo de acciones las vemos con Lex Luthor y vemos cómo es que Superman es la amenaza más grande a su vida y a su narcisismo. Cuando el mundo voltea a ver a Superman, vemos cómo el narcisismo de Lex es herido, porque se da cuenta que él no es el único reconocido, el único amado por la humanidad, sino que ya hay alguien más y que además de esto tiene poderes y es más poderoso y probablemente todas las capacidades y todas las cualidades que él presumía tener, pues ahora se ven amenazadas. Por lo tanto, Freud decía que cualquier herida o cualquier amenaza al narcisismo, lo primero que pasa es una reacción hacia esta herida, donde la reacción es la hostilidad. Por lo tanto, vemos cómo en todo tiempo Lex Luthor es hostil hacia Superman. Y vamos a hablar de algo muy importante. Esto lo había hablado ya en algunos otros videos sobre Melanie Klein. Ella es una autora también psicoanalista que en algún momento propuso estos términos que se llaman el pecho bueno y el pecho malo. Esto haciendo alusión a cuando el bebé se alimenta directamente de la fuente, es decir, de mamá, y entonces cada vez que el bebé es alimentado, puede verse como este momento agradable, dulce, donde recibe lo que necesita, el amor de mamá y se siente seguro. Sin embargo, también existe la otra parte donde hablamos del pecho malo, donde él se siente inseguro, donde él en el momento en el que está sintiendo hambre, no está llegando esta persona o esa mamá para pues alimentarlo. Por lo tanto, la fuente de algo que lo hace sentir bien también es la fuente de algo que lo frustra. Por lo tanto, también vemos cómo este concepto, que además es uno de los conceptos probablemente más difícil de explicar con detalle, también es por eso que te lo resumo de esta forma. Bueno, cuando hablamos de esto, también hablamos que la envidia se relaciona con este concepto que Melanie Klein nos propuso. La envidia es una de las emociones más tempranas que aparecen en el ser humano. Es decir, el bebé puede sentir envidia en sus primeros meses de nacido. ¿Y a qué nos referimos o qué tiene que ver todo esto con Lex Luthor? Bueno, Lex Luthor definitivamente vimos cómo aceptó tener esta envidia y cómo es que es lo que lo motiva para también terminar con Superman. Aquí hay dos elementos muy importantes que son la envidia y la amenaza a su narcisismo. Esto
lo motiva y además le da las herramientas emocionales para seguir luchando contra el que considera su némesis, su contraparte, aquella persona que en este caso es Superman, que representa todo aquello que él no puede alcanzar. Y hablamos del pecho bueno y hablamos justamente de cómo Superman representa esto. Representa esta fuente de vida inagotable que puede saciar, pero que definitivamente Lex vemos cómo es que no puede poseerlo, en el sentido de no puede hacerlo a su conveniencia o no puede manipularlo. A pesar de tener los poderes que Superman tiene, Lex no puede manipularlo como todo lo demás, como con las escenas que les dije sobre cómo tira la taza, cómo es que se queja, cómo es que incluso tiene novias que solamente trata como juguetes, tratando o incluso manipulando al mismo gobierno y al planeta entero a su conveniencia con las declaraciones falsas que lanzó sobre Superman. Por lo tanto, el no poder poseer ese pecho bueno, que en este caso es Superman, definitivamente la envidia, como lo dijo Lex, lo corroe por dentro. Y es que cómo poder tener algo que nunca va a tener, eso definitivamente lo frustra. Y Lex se encuentra en la posición esquizoparanoide. Melanie Klein nos habla sobre esta posición, donde él, en vez de admirar a Superman, en vez de verlo como algo agradable o como algo bueno, lo ve como una amenaza. Y es que él quiere destruirlo justamente para eliminar esta amenaza, porque lo percibe como si fuera algo que está tratando de destruir su propio valor. Es decir, si Superman, siendo este ser omnipotente que puede hacer y ser lo que sea, entonces esto amenaza todo lo que él concebía de sí mismo, de lo que él pensaba de sí mismo. Y obviamente no quiere que esto pase, sino que él quiere ser percibido ante los demás como el único que es inteligente, que es poderoso. Y en la película vemos cómo es que se compara con grandes filósofos y pensadores o pues físicos que hicieron algo importante en la ciencia y que se compara con ellos porque justamente él quiere ser reconocido a tal grado de pasar a la historia, pero aquí Superman es quien está opacando esto. Y una frase que tal vez pudiera ayudarnos o nos pudiera guiar un poco más sería: si yo no puedo tener lo que tú tienes, entonces destruiré lo que tú tienes. Y entonces todo aquel que ha pensado que Lex Luthor odia a Superman está equivocado. Lex Luthor no lo odia, simplemente lo envidia y en la última película lo evidencia. Además, porque Superman se convierte en este espejo que realmente no puede alcanzar. Es como si se viera, pero supiera que nunca va a llegar a este punto. Por lo tanto, no es un odio, sino más bien un resentimiento y un deseo de querer terminar con alguien que amenaza ese narcisismo. Y bueno, pues hasta aquí el video de hoy. Espero que te haya gustado. Me gustaría hacer una segunda parte, puesto que hay mucho más de lo que pudiéramos expresar y explorar también con respecto al narcisismo, de acuerdo a algunos escritores del psicoanálisis, y me gustaría compartirlo contigo. Sin embargo, también me gustaría que me dejes en los comentarios qué otras dudas tienes para seguir también abordándolo desde otra perspectiva, y si te gustaría que continuáramos también con Lex Luthor o lo hiciéramos con otro personaje, pues también déjamelo en los comentarios. Y ya que estás ahí abajo, pues de una vez pícale a la manita de me gusta y suscríbete. Activa la campanita para que no te pierdas ninguno de los videos que aquí subimos, porque estaremos hablando de psicología, análisis, películas, libros y mucho más. Cuídate mucho, nos vemos en el próximo video. Bye.